Mali Producciones presenta El Pulso de la Región. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por nuestra victoria! ¡Pueblo! Hacia abajo se quemaron mucho, otros varias bodegas, almacenes que quedaban frente al caño. Eso de víveres, eso todos se quemaron. Yo estaba durmiendo en mi casa frente a Lourdes, durmiendo siesta después del almuerzo, cuando llegó Carlos de la Espriella Palacio, personero municipal, y Mario Abello Lobo, afanadísimos a decirme que acaban de matar a Gaitán. Ese día no hubo incendio, pero sí hubo gritos y hubo reunión masiva de liberales. Hoy hace 44 años, en 1948, el país vivía una de sus grandes tragedias políticas. El caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán había sido asesinado en Bogotá y desde ese 9 de abril comenzó una ola de violencia que azotó a los colombianos. Este colegio, el Salesiano San Roque de Barranquilla, fue víctima de las llamas, como tantas otras edificaciones y establecimientos comerciales de la época. En el Pulso de la Región les presentaremos hoy importantes testimonios de protagonistas costeños de esos hechos que partieron en dos la historia política de la nación. Mientras en la capital del país se vivían momentos de horror por el Bogotazo, la costa atlántica enfrentaba también hechos de enardecida protesta. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a manos de Juan Roa Sierra desató allá y aquí una abominable ola de violencia que arrasó almacenes y comercio en general, incendió edificios públicos y dejó miles de muertos. Fue en el departamento del Atlántico, el de mayor arraigo gaitanista en la región, en donde más se sintió la venganza anárquica del pueblo huérfano de su venerado líder. En Barranquilla hubo 8 muertos, un colegio, la catedral y 70 almacenes incendiados. O sea que se atacó en cierta forma los símbolos de poder, ¿no? Esos símbolos del poder sirvieron para que los gaitanistas descargaran la furia de su impotencia. El 9 de abril de 1948, la situación se puso tan tensa que muchos dirigentes se escondieron mientras el pueblo saqueaba y quemaba. Gaitán fue herido mortalmente a la 1:15 de la tarde en la puerta del edificio Agustín Nieto, en la carrera 7ª con Avenida Jiménez de Bogotá, y 40 minutos después falleció. A esa hora, en la costa, se conoció la noticia. Lo primero que hice fue ir a la gobernación y la encontré totalmente vacía, sin el gobernador. Fui a la alcaldía y allá había una cantidad de muchedumbre que estaba aullando y me salí por una motocicleta con un teniente y me fui a la policía municipal, que en ese entonces existía policía departamental y policía municipal. Allí me contaron que el hombre oficial de confianza mío, el teniente Eduardo Arocha Urgueta, lo habían asesinado. Entonces vi que las cosas estaban tomando cuerpo porque el pueblo había salido de la Plaza de Bolívar. Entonces lo primero que hice es que me fui directamente a la brigada que estaba servida en ese momento por el coronel Perdomo Puyo. Y allí él no me conocía y yo tampoco lo conocía. Pero allí estaba sentado un abogado distinguido que hizo mucha época en Colombia y en Barranquilla, se llama el doctor Santiago Arroso. Y él dijo: coronel, él lo conozco, él es el abogado de hermana actual secretario de gobierno. Entonces yo le solicité que me diera una fuerza
militar con el fin de apaciguar el Paseo Bolívar y todas las calles de Barranquilla donde hubiese comercio para evitar las montoneras. Él me dijo que no tenía fuerza militar. Entonces vemos fuerza de la Marina. Entonces enseguida le dictó a la secretaria una esquela para la Marina. Sacamos una brigada, los camiones con sus ametralladoras, y lo primero que hicimos fue ir a la policía municipal, donde anteriormente ya había estado, y el comandante de la policía, comandante Blanco, pariente del gobernador, apenas vio que yo me bajaba de la motocicleta, se pasó a la acera de enfrente y le gritó a los centinelas: requisen a ese hombre, con un desacato total a la autoridad. Y en el afán de los acontecimientos, dicté un decreto que lo escribí corriendo en mi condición de secretario de gobierno y ante la ausencia total del alcalde, que era Raúl Mayra Razo. Nombré al teniente Telmo Acevedo como comandante de la policía. Él tomó posesión conmigo y allí se restableció el orden, pero a la medianoche, según me contaron, porque yo no estuve todo el tiempo allí, los amotinados volvieron a reunirse con el fin de tomarse la policía municipal. Posteriormente supimos que todo el problema del levantamiento del pueblo obedecía a una emisora atlántica que había sido tomada por los subversivos. Allá nos fuimos con varios de los policías municipales que habían sido fieles en ese momento y logramos triunfar acabando con ese problema. Más tarde, con esa fuerza minúscula policía que yo tenía, nos fuimos abajo del Paseo Bolívar y logramos darle orden a una cantidad de almacenes que estaban siendo saqueados, por ejemplo el de los hermanos Marinos, el de Teanito y compañía y otros más. Prácticamente yo entendí dentro de mi juventud y mi orientación intelectual clara que primero estaba la autoridad, y si yo poseía valores que todavía los conservo, poco añejos pero firmes, yo debía actuar como efectivamente actué. Fue la única autoridad civil que actuó luego de haber en Barranquilla. Ni el gobernador apareció, ni el alcalde apareció. Yo era el único. Y fatalmente no me han dado la medalla cívica, como se dan tan gratuitamente a tanta gente sin méritos. Una de las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas en ese tiempo es el capitán retirado Ernesto Arrazo Lamadrid. Capitán ayudante del comando de la brigada. Entonces yo recibía los alimentos en el Hotel Victoria, porque yo era oficial de artillería, pero el grupo de artillería La Popa lo habían mandado para Boyacá y no había casino. Entonces yo almorzaba en el Hotel Victoria, que era en la calle de San Blas, entre Cuartel y 20 de julio. Entonces teníamos una mesa muy agradable y estábamos almorzando y se oía que el radio, unos comunicados, pero como en esa época había mucha huelga y muchas cosas, no le paré muchas bolas. Pero de pronto los compañeros, había un español ahí que dice, con sus términos españoles, dice: esto es grave, esto pasó, así pasó en Madrid, ahí comenzó la cosa en Madrid. Y yo, ¿qué? Que acaban de matar a Gaitán. ¿Cómo? Yo me levanté inmediatamente de la mesa y salí a coger un taxi para ir al comando de la brigada. Cuando yo llegué al Paseo Bolívar con Cuartel, ya la gente del barrio de abajo, eso de Rebol y eso, ya estaban entrando, y en la emisora Atlántico había un poco gente abajo, y la emisora incitando a la rebelión Entonces tomé el taxi y me fui al comando de la brigada. El coronel Perdomo Puyo era el comandante de la brigada, y él dormía la siesta en una terracita que quedaba en el salón del comando de la brigada. El comando de la brigada quedaba frente a donde están los jardines, recuerdo un día, una casa de 2 pisos. Entonces el coronel estaba durmiendo la siesta y dije: bueno, esto es grave, esto no voy a esperar que duerma la siesta. Entonces yo lo desperté y mi coronel se despertó, estaba todavía dormido profundo. Esa es la persona que la despiertan así, y no supo qué decir. Digo: mi coronel, esto es grave, o mataron a Gaitán o está muriendo, pero lo atacaron en Bogotá. En Bogotá hay unos desórdenes enormes y esto hay que actuar rápido. No me contestó una sola palabra, pero no necesitaba darme orden porque yo sabía qué debía hacer. Entonces yo cogí el teléfono y llamé al batallón Nariño, llamé al oficial de servicio: esto es grave, llame al comandante, cítelo aquí, reúna a toda la tropa que está por fuera, avístese que nos toca actuar ya. Se sube todo lo demás. Y entonces llamé a la base naval
Y me dice, sí, pues, capitán, aquí la base naval respondió inmediatamente, nosotros estamos listos, aquí tenemos los camiones, tenemos todo listo aquí para proceder. Entonces ya como lo primero que había que hacer era eso, en esa época había una ley que la tropa no podía salir a la calle sino a solicitud de la autoridad civil legítimamente constituida. Y la autoridad aquí en Barranquilla era el gobernador del Atlántico. Entonces empecé a llamar a la gobernación, no contestaba nadie. A la casa del gobernador no contestaba nadie. Hice diferentes llamadas, la gobernación había dado el teléfono, yo los conocía. Entonces cogí el chofer y digo, vamos para la gobernación. Entonces llegué a la gobernación y eso estaba solo, ahí no había nadie. Al lado quedaba el cuerpo de bomberos y eso, la sirena de todas eso sonando, y la sirena del cuerpo de bomberos, la sirena de los carros bomberos que estaban ahí, los tipos botando agua, haciendo. Y entré al despacho del gobernador completamente solo. Del teléfono del gobernador llamé a la casa, no contestó nadie, el teléfono ocupado. Estando ahí, se presentó un cuñado del gobernador, Blanco Jiménez, cuñado primo hermano, a increparme, que el ejército no ha salido, que ya hay 2 muertos en Rebolo, y el cuerpo de bomberos han roto todas las mangueras, han roto todo esto, los incendios. Digo, precisamente tú que eres familia del gobernador con Mago para hablar con él, porque nosotros no podemos sacar la tropa si no hay orden de él, y no aparece. El gobernador no aparece por ningún lado, ni hay una autoridad que tome el mando aquí, civil. En la gobernación del Atlántico, los directos seguidores de Gaitán enarbolaron la bandera soviética. Entre esos dirigentes estaba el concejal Néstor Carlos Consuegra. El 9 de abril, él capitaneó la toma de la gobernación. No puedo decir si él fue el que enarboló la bandera comunista o fue otro compañero, pero de todas maneras, si tenía un credo ideológico escondido, eso no lo conocíamos casi. Ese fue, junto a otros hechos del interior del país, el puntillazo final para que Estados Unidos presionara la ruptura de Colombia con Rusia, con el fin de que le siguiéramos el juego en la recién comenzada Guerra Fría. Algunos años después, cuando Fidel Castro se tomó el poder en Cuba, se tejieron toda serie de especulaciones sobre la participación del primer ministro cubano durante el 9 de abril de 1948. Inclusive se llegó a decir que había formado parte del complot para matar al caudillo liberal, porque en esa fecha Castro estaba en Colombia representando a los estudiantes de su país. La versión de Castro, cuando hace pocos años recordó esos momentos, es la siguiente. Ya en la calle Séptima se veían manifestaciones de violencia, la de la carrera sí. Nosotros íbamos como en dirección a donde estaba la conferencia, en dirección al parque. Íbamos por aquí en dirección al parque, por aquí, veníamos para acá. En dirección al parque, hacia donde estaba el parque, el parlamento y reunida la conferencia. ¿Es la Plaza del Líder? Sí, allí, sí. Cuando íbamos por la carretera séptima, vemos gente rompiendo vidrieras y haciendo cosas. Ya eso empieza a preocuparme. Porque a todo esto yo en esa época yo tenía ideas muy claras y muy precisas de lo que era una revolución. Seguí caminando, esto sería entre la 1:30 y las 2 menos cuarto. Seguí caminando por la carrera séptima. Y llegamos a la esquina de la plaza donde está el parlamento. Y entonces allí había alguien en un balcón a la izquierda, hablando allá en un balcón, unos pocos allí reunidos, pero sobre todo mucha gente dispersa por todas partes en actitudes de ira y de violencia, pero espontánea. Lo que te quiero decir es que esto era espontáneo, absolutamente espontáneo. Cuando llegamos al parque, vemos ya, había algunas cuantas decenas de gente gritando furiosa, indignada, y empiezan a romper algunos de los faroles del parque. Yo veo ya que hay una revolución social andando. Yo decido sumarme como un hombre más de uno más. Yo, desde luego, no tenía ninguna duda que el pueblo estaba oprimido. Entonces yo lo único que iba a agarrar por una escopeta era hacer lacrimógena. Pero además no estoy muy conforme con mi escopeta. Entonces salgo, el patio lleno de gente, y la gente registrándolo todo, imaginarse el cuadro. Todo el mundo sube escalera baja, entonces todo el mundo por todas partes. Mezclados civiles y policías.
Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región. Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región. En esta edificación funcionó en Barranquilla en 1948 el célebre Banco Dugán. Junto a este banco, por este sector del mercado de la ciudad, fueron incendiados numerosos locales comerciales por una turba enardecida que pretendía vengar el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Un día antes del 9 de abril, el liberalismo del Atlántico había integrado, como en otros departamentos costeños, su propio directorio. Al conocerse la muerte violenta e inesperada del caudillo liberal, los gaitanistas más aguerridos conformaron una junta revolucionaria encabezada por Néstor Carlos Consuegra, Alfonso Hernández Barreto y Gerardo Certein. El rechazo al magnicidio no tenía distingos políticos ni sociales. Hasta organismos estatales como la policía hicieron público su descontento y en Sabana Larga el mismo secretario de la alcaldía se puso al frente de la protesta. Las ciudades sí fueron gaitanistas y en ciertas zonas, recuerdo en la zona bananera, veía en casi todas las cabañas de los campesinos en donde había retratos de Gaitán y estampas de la Virgen del Carmen, ¿no? Eso era casi una constante que se veía frecuentemente, ¿no? Aquí tenía una cauda tremenda. Yo me acuerdo las manifestaciones cuando él venía, era casi todo el pueblo detrás de él, todo el pueblo, porque manejaba unas ideas supremamente interesantes. Él decía que el hambre no tenía ni color político, ni liberal, ni conservador, que el desamparo, que el desempleo, esas cosas atraen mucho a la multitud, agarran demasiado. Y de todas maneras, prácticamente Colombia está en una época supremamente naciente, tratando de vincular al Estado una cantidad de teorías modernas. Era una especie de sorpresa para los términos estatales de la época. De todas maneras, había que sostener el Estado como fuera, porque era peor la anarquía si no se tomaban medidas. Y eso fue lo que sucedió prácticamente. Y claro que en la costa no hubo tanta tragedia como en el interior del país, porque ya la gente del interior del país es más fogosa, mucho más trascendental. Eso sí tomaron la cosa y volcaron tranvías en Bogotá, quemaron casas, quemaron edificios, asesinaron gente. Eso fue el desastre que prácticamente a tantos años de sucedido, para los historiadores y los que somos amantes de la historia, eso fue un momento horroroso, sobre todo con la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, el general Marshall, que estaba presidiendo la conferencia panamericana. Y en la provincia del entonces Magdalena Grande, el fervor por Gaitán era igual al que se respiraba en toda la costa. En 1948, cuando estaba yo estudiando en el Colegio Luperén de Valledupar, yo estaba, por alguna circunstancia, estaba durmiendo. No sé si era por gripa o si era sábado, no recuerdo. En todo caso, yo estaba durmiendo y me despertaron los compañeros, sabiendo, como sabían que yo era pues un elemento liberal, de izquierda, gaitanista. Estaba interno del colegio, pero violando las normas disciplinarias del colegio, de una vez me fui para la calle. Y ya vi que allá en un almacén de un señor antioqueño, si mal no recuerdo, había repartido machete. Ya se habían tomado la policía, le habían quitado las armas a los policías que hicieron una mediana resistencia, porque la mayoría, siendo liberales, estaban pues de oficio ya en la revolución, se metieron en la revolución, y todo el pueblo se sublevó porque Valledupar antes más que ahora era de mayoría liberal, y allí estaban todos esos viejos, los Castro, los Quintero, toda esa gente revuelta, y el pueblo raso de Valledupar. Al tiempo, los grandes jefes liberales del país se reunían en Bogotá y una muchedumbre violenta saqueaba el comercio de las principales ciudades. Ya el cadáver de Roa Sierra había sido abandonado frente al Palacio de Nariño. Había comenzado un episodio que fue el prólogo de la violencia de los años 50. El 9 de abril es posiblemente entre las 4 o 5 cosas realmente decisivas en la historia del país, ¿no? Digamos, la independencia, la guerra de los 1000 días, el 9 de abril son momentos que
cuyos efectos se prolongaron mucho tiempo en el tiempo y en el espacio. Políticamente no se pueden desconocer porque marcaron una huella muy honda dentro de la historia, ¿no? Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región. Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región. Frente a esta iglesia, en la plaza denominada Colón o San Nicolás de Barranquilla, había gran parte del comercio de la ciudad. Una turba enardecida lo incendió ese 9 de abril. Los desórdenes fueron incontenibles al principio y la ausencia de poder ayudó mucho a que durante largas horas reinara el caos aquí. Yo fui 2 veces allá a su casa esa noche, el 9 de abril, estaban reunidos allá todos bebiendo whisky tranquilos y felices, y salían a la calle a mirar y decían, bueno, incendio ayer como el de Roma. Eso me hizo ver pues que la autoridad debía prevalecer. Y lo dejo al juicio de la historia el doctor Blanco Núñez, gobernador del departamento, hombre eminente, un jurista tremendo que dejó huella en la Corte Suprema de Justicia. Era muy amigo de Gaitán. Dejo a la historia que decidan qué hizo el doctor Blanco Núñez, si actuar o no actuar, o permanecer en una actitud pasiva en ese momento. Te lo digo la historia. Una de las cualidades subyugantes de Gaitán era el verbo. Sus fogosos discursos son recordados en la costa con las frases de mamola y a la carga. Uno de los más célebres fue el de la oración del silencio que pronunció el 7 de febrero del 48 en Bogotá. También sus intervenciones en audiencias públicas, como la que protagonizó en Barranquilla en 1934 y que se realizó en el Teatro Apolo. Allí logró la absolución de su cliente Miguel Nazar. Y yo nunca he vuelto a ver que llene el Paseo Bolívar como lo llenó Gaitán. Yo me subí al edificio ese, al 4º piso, arriba, y eso estaba lleno, hasta la calle 38 y después llegaba hasta acá, hasta la Estatua de Libertad. Lleno completamente, y esos tipos no acataban otra autoridad que la de Gaitán. Nosotros somos ante todo la restauración del viejo tipo colombiano que sabe que la vida nada vale en frente del ideal común. Yo vi a Gaitán y lo saludé, un apretón de manos, en el Hotel Buenos Aires, y después lo vi en una manifestación multitudinaria que hubo en la plaza. En esa manifestación había gente arriba de los techos, de los árboles y de todo, viendo al hombre que como una fiera así, el pelo se le venía, se le caía adelante así, y se quitaba el saco y se abría la camisa y hablaba con aquella facilidad de expresión, con aquella fuerza. Era un líder que no ha tenido par en Colombia ni en América Latina. Era un hombre de una talla diferente a lo que son hoy los políticos de Colombia. Era un hombre que no estaba pendiente quizá tanto del presupuesto, sino del pueblo. A pesar del levantamiento nacional que tuvo repercusiones locales, la vida en la costa tomó su rumbo normal y cotidiano. El sábado se presentaron Siemel y otros tipos beisbolistas que ellos habían traído un equipo de Venezuela. Entonces dice, bueno, Rázola, ¿cómo vamos a hacer con esto? Ustedes tienen coraje, pero los tipos estaban perdiendo plata. Al fin, no sé, Mayor Jaramillo dice, bueno, mire, sí señor, tienen el permiso, pero no hay policía ni hay ejército. Ustedes verán a ver cómo controlan eso. Y los tipos se jugó el béisbol con los venezolanos, creo que ganaron los venezolanos 3-2 o una cosa así, y transmitían por radio eso, y en Bogotá decían que eso era un cassette que había, en esa época no había cassette, porque lo habían grabado antes, y que eso no podía ser, que en Bogotá se estaban matando a la gente, y que aquí en Barranquilla estaban jugando béisbol el domingo. En 1948, esta iglesia, la de San Nicolás, que en esa época era la Catedral de Barranquilla, también fue incendiada. De aquí la turba sacó muchos objetos de valor que luego fueron recuperados, algunos de ellos. Estos hechos ocurrieron por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, cuya muerte marcó la historia política de este país. Hasta aquí el Pulso de la Región hoy. Los esperamos el jueves próximo a las 10. Buenas noches.